¡Muevan las banderas! ¡Cámara! ¡Foto! ¡Saquen foto, carajo! ¡Eso, Edgardo! ¡Eso, Edgardo! ¡El cuello! ¡El cuello, Edgardo, que se ve hermoso! ¡Eso, Edgardo! ¡Eso, Edgardo! ¡Para el otro lado, que te ve el ojo que sangra! ¡Sonreíste, Edgardo! ¡Mirá para acá! ¡Agradecerle a la cámara acá! ¡Besitos! ¡Corte! ¡Sensacional! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, cuando sea que esto corresponde y se esté viendo, si es que se está viendo. Bueno, alguien lo va a ver, siempre alguien lo ve. Bueno, esta va a ser una clase particular porque hay que hacer una edición, estuve revisando las clases del año pasado, vamos a mantener algunos fragmentos, porque siguen estando bastante bien, pero había todo un comienzo, tenía que ver con la fecha, por ejemplo, estaba pensada para antes del parcial, mientras que esta en cambio viene exactamente después del parcial. Peor todavía, una clase dedicada al peronismo que se daba después del 17 de octubre, entonces no era lo mismo decir, justamente se acaban de cumplir, a decir se acaban de cumplir el día. Hoy estoy grabando el 28 de septiembre, digo. Bueno, en fin, ese tipo de cosas que me obligan a reeditar la clase y a hacer otro inserto. Pero otro inserto después de lo que acabamos de ver, eso permanece en pie. Es un muy bello corto, a mí me encanta, me parece fascinante. Lo hizo Pablo Trapero, si no recuerdo mal, lo hizo en ocasión de un Bafisi, y no recuerdo de qué año, y la verdad que me importa bastante poco. Lo que es claro es que es un homenaje a Fabio, fue hecho después de la muerte de Fabio, es un homenaje a Fabio y en particular a la filmación de Gatica, que es la película en torno de la cual vamos a trabajar, vamos a montar la mayor parte de nuestros argumentos. Y eso permanece en pie. Acaban de ver Cielo, de Pablo Trapero, un muy bello corto homenaje a Leonardo Fabio. Pero es una excusa. Hoy arrancamos justamente con el tratamiento de Gatica, pero vamos a hacer una pequeña, ¿cómo decir? Una especie de largo prólogo, porque antes de meternos con Gatica y meternos de lleno con el peronismo, nos metemos con el peronismo, pero por otra vía de entrada, que comenzamos a ensayar hace mucho tiempo y que retomamos en esta oportunidad, que es entrarle por la literatura. Hay una clave que no estaba el año pasado, y es que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, van a tener que leerlo todo recién para el final, ¿no? Ya adelantamos que podían ir leyendo el capítulo 4 si les interesaba, si no recuerdo mal es el 5 el que está como bibliografía de prácticos al final, importa poco esa precisión. Lo cierto es que el capítulo 1 de mi libro Postpopulares arranca con aquello que estoy planteando ahora, o sea, si lo quieren ver por escrito y más elegante y qué sé yo, mejor argumentado y no con un señor canoso hablando mirando la cámara, pueden hacerlo ya mismo. ¿Qué es? Entrar al peronismo a través de Cortázar, ¿no? Hacer como dije, un prólogo expandido y buscar una excusa que es la literatura en vez del cine. Y a través de vamos a trabajar con dos cuentos. En esta primera parte, aquello que estoy reponiendo en el 2021, lo vamos a hacer con un cuento famosísimo, un cuento que inclusive no incluimos en la bibliografía obligatoria porque se supone que cualquier estudiante de secundaria, hombre o mujer, de cualquier generación, alguna vez ha leído Casa Tomada de Julio Cortázar, uno de sus cuentos más famosos y además uno de sus cuentos más peronólogos. Es una de las posibles interpretaciones, quiero decir. Es un cuento contemporáneo al peronismo, es un cuento que no se entiende sin el peronismo, es un cuento escrito hacia aproximadamente 1946, publicado, si no recuerdo mal, en una revista por primera vez en 1947 y finalmente va a parar a la primera colección de cuentos de Julio Cortázar que se edita en 1951 y es que es su famoso primer libro de cuentos llamado Bestiario. Todo bestiario
está organizado, no voy a decir en torno al peronismo, pero sí por el peronismo. Sin peronismo no hay bestiario, o habría habido otro bestiario, no sabemos cuál será. Lo cierto es que Casa Tomada está en bestiario, y sobre ese cuento se ha montado una larga serie de interpretaciones, no tan larga serie, a ver, una serie corta de interpretaciones. Todos recuerdan la trama: dos hermanos que viven solos en una casa, el narrador es uno de esos dos hermanos, los viven de las rentas de la estancia, que dice en un momento me llegaban puntualmente todos los meses, yo tenía mi libro de literatura francesa y mi hermana tejía y guardaba mañanitas. Ya volveremos sobre esto, porque además creo que es clave para proponer una interpretación. Y cuenta el relato cómo de a poco van apareciendo ciertos ruidos extraños, sonidos, gritos y susurros, dice el relato, que los obligan a ir abandonando partes de la casa hasta que finalmente sienten que el último espacio en el que estaban habitando también está siendo tomado, por lo cual salen corriendo con lo que tenían puesto y finalmente en ese cierre bellísimo del cuento, el narrador dice: cerré la puerta con llave y arrojé la llave a la alcantarilla, no sea cosa que algún pobre diablo se le ocurriera entrar a la casa de esa hora con la casa tomada. Bien, sobre esto, insisto, se han montado interpretaciones, una, quizás la más directa, la más fácil, la que siempre defendió Cortázar, por otro lado. Asterisco, nota al pie: nunca le den bola a lo que dicen los autores sobre sus textos. Trátese de Cortázar, de Tinelli, de Elegante, de Pablo Lescano o de Beethoven. Nunca les den bola porque siempre mienten. Decía Cortázar, decía: no, esto es un cuento fantástico, una casa tomada, y bueno, eso. A comienzos de los años 60 había una interpretación que quedó como una suerte de interpretación canónica, que hace Juan José Sebrelli, según la cual Casa Tomada representaba el avance de las masas populares sobre las instituciones y las propiedades burguesas. Y entonces estos personajes, estos dos hermanos, que huyen de esa casa, lo hacen porque se ven amenazados por el avance de las masas peronistas. Esta interpretación es la que reaparece en este fragmento que vamos a ver ahora, que le debemos a José Pablo Feynman, al que me niego a llamar Feynman el bueno en oposición a un presunto Feynman el malo, porque el otro Feynman es un horror, y este supo tener épocas mejores, pero fueron hace mucho tiempo. En la anterior etapa del kirchnerismo, Feynman tenía alquilado algún programa en Encuentro, hacía siempre, siempre estaba dando vueltas por ahí. Este era su programa más famoso, el que vamos a ver, en el cual va a explayar su interpretación sobre Casa Tomada, de la que se jacta que es el autor, aunque no lo sea. Este es nuestro encuentro número 12. Vamos a tratar uno de los ejes conceptuales más importantes para pensar este país. Se trata de lo que yo llamo la metáfora de la casa tomada. ¿Qué es la casa? La casa es la casa de los dueños. ¿Quiénes son los dueños de la casa? Los dueños de la casa son las clases dirigentes. Para la oligarquía argentina, para la generación del 80, para el rockismo, para los dandis del Club del Progreso, para Miguel Cané, la casa es la casa de ellos. Ellos son los dueños de la casa y que no les vengan a sacar la casa. La casa se la ganaron con la Revolución de Mayo centralizada en Buenos Aires, con Juan Manuel de Rosas, que también centralizó la política e incluso su proteccionismo en Buenos Aires, y con el 80, que centraliza el poder en Buenos Aires. Esa es la casa que la oligarquía hace y que vimos festejar el centenario. ¿De dónde surge esta metáfora de la casa tomada? Bueno, no sé si surge de ahí, pero vamos a partir de un cuento de Julio Cortázar que se llama justamente Casa Tomada. Lo publica Jorge Luis Borges, Cortázar era un pibe joven, y le lleva este cuentito a Borges, que lo publica en una revista que se llama Anales.
Cortázar está muy contento, etcétera, etcétera. Y bueno, como ustedes saben, Cortázar después se va de la Argentina en la década del 50 porque dice que los bombos peronistas no le permiten escuchar a Bartók. Bueno, no vamos a hablar ahora de Cortázar, pero vamos a hablar de Casa Tomada de Cortázar, que es un cuento conceptual. Son dos hermanos de la oligarquía, porque viven de las rentas de la familia, que viven en una casa. De pronto empiezan a advertir que las distintas habitaciones de la casa comienzan a ser tomadas. No dicen por quién, solo dicen las habitaciones están... Lo que yo llamo a la metáfora de la casa tomada. Un poco excesivo porque, vuelvo a insistir, esta interpretación metafórica del cuento Casa Tomada está en Sebrelli, ya está en Sebrelli en los años 60, y se ha vuelto un lugar común, ¿no? Con lo cual es muy gracioso que Feynman dijo que él llama así algo que así ha sido llamado. Es algo así como Lelutier, no sé si se acuerdan de Rodrigo Díaz de Carrera, que fundaba Caracas, pero en el centro de Caracas, porque ya había sido fundada Caracas. Bueno, algo por el estilo. Cierta presuntuosidad, y además hay un error conceptual en la cita, un error en el cual varios hemos caído, pero es cuestión de indagar un poquitito. Vieron que al final Feynman dice que Cortázar se exilia, se va a París como traductor, a trabajar como traductor de la UNESCO, alegando que los bombos no lo dejaban escuchar a Bartók. Pero resulta que la cita exacta, una cita que aparece en 1970 en un reportaje, creo que de la revista Panorama, es: yo no me vine a París para santificar nada, sino porque me ahogaba dentro de un peronismo que era incapaz de comprender entonces, lo que supone que ya lo había comprendido, era incapaz de comprender entonces cuando un altoparlante en la esquina de mi casa me impedía escuchar los cuartetos de Béla Bartók. Como verán, en la cita original no hay bombos, sino que lo que hay son altoparlantes en la esquina de la casa. ¿Qué propalaban esos altoparlantes? No necesariamente era la marcha todo el día, digamos, también podían ser proclamas estatales, publicidad estatal, discursos de Eva, discursos de Perón, ¿no es cierto? Pero hay una reversión de la cita que transforma a esos altoparlantes en la esquina de la casa en bombos que no le dejaban escuchar a Bartók. Bueno, está eso en... Hay una versión muy interesante de Casa Tomada para que la hagamos jugar aquí, que es la versión que hace el gran escritor argentino, fallecido hace poco tiempo, Alberto Laiseca, en un ciclo que tenía de cuentos de terror, si no recuerdo mal, en ISAT, en el que él interpretaba, porque no los leía, interpretaba cuentos de terror. Entre esos cuentos de terror, fíjese qué interesante clasificación, cuento de terror, no cuento fantástico, cuento metáfora del peronismo. Laiseca cuenta Casa Tomada, ¿no? Y en el momento en que Laiseca dice, habla de los ruidos que van ocupando la casa y van desplazando a los hermanos, Laiseca eso lo reemplaza por una cosa así. No hay bombos, no hay sonido de bombo, porque además no son gritos, son estos ruidos ahogados, susurros, ¿no? Esto es ruido, eso seguro, es ruido. Y esos ruidos son los que van ocupando la casa y van desplazando a estos hermanos. Hermanos que sí, dice bien Feynman, son miembros de la oligarquía. ¿Por qué? Porque el hermano que narra afirma en un momento, vivíamos de las rentas de la estancia. Es decir, burguesía terrateniente rentística, burguesía que ni siquiera produce el campo, sino que recibe las rentas. Y esa improductividad se ve duplicada por el hecho de que, bueno, el tipo se dedica solamente a leer, ni siquiera a escribir, y la hermana se dedica a tejer. Y teje mañanitas, teje eso, chalcitos, bufanditas, que para colmo ni siquiera las pone en circulación, entonces produce mercancía, las incorpora al circuito de la mercancía y las vende, y con eso compra compra lana, más lana para hacer más mañanitas, no sé. No, ella usa la renta para comprar la lana, y la lana se deposita, cuenta la hermana, un día abre un cajón y se cuenta con centenares de miles de mañanitas, ¿no es cierto? O sea, dos que están muy al pedo. Pero para colmo, esa falta de posibilidad de reproducción se agiganta por el hecho justamente de que son hermanos. Es decir, opera sobre ellos la prohibición del incesto que a su vez les impide reproducirse, ¿no? Es muy interesante esto porque fíjense que Feynman toma esto para decir, bueno, es la oligarquía desplazada por el peronismo, sí, pero es una oligarquía
rentística, una oligarquía no productiva, una oligarquía representada de estos dos hermanos absolutamente ensimismados y encerrados en sí mismos, valga la redundancia. Por lo tanto, uno diría que Cortázar termina su cuento diciendo: menos mal que les tomaron la casa a este par de pasguatos que no sirven para nada, ¿no es cierto? O sea, interpretar Casa Tomada como un cuento antiperonista, con una metáfora del peronismo, es por lo menos rápido, ¿no es cierto? Es por lo menos limitado, me animaría a decir. El cuento, y recuerden que la clave de toda interpretación es que lo que uno interprete esté en el texto, llámese la literatura, llámese Canal 9, llámese Canal Encuentro. Digo, lo que uno interpreta, lo que uno analiza, tiene que estar en el texto, y esto está en el texto. Sin embargo, es buena la versión que nos agrega un colega, escritor, crítico, Carlos Gamerro, contemporáneo mío, que interpreta esta idea de los ruidos en un sentido muy, muy interesante, muy productivo. La idea de que, dice, Cortázar inventa el peronismo, ¿no? Justamente el texto de Gamerro se llama Julio Cortázar inventó el peronismo. Como nadie entiende el peronismo, dice Gamerro, lo mejor es no entenderlo, sino inventarlo. Entonces, esa es la operación de Cortázar, inventar el peronismo. Cortázar, dice Gamerro, es el primero en percibir y construir al peronismo como lo otro por antonomasia, es decir, la máxima autoridad posible. Y cito, como ustedes pueden leer, su mirada no intenta inscribir al peronismo en discursos previos, sino construir un discurso a partir de la irrupción del peronismo como lo refractario a la comprensión del entendimiento y a la simbolización del lenguaje. El peronismo es lo que no puede decirse. Por eso, en su versión más memorable, Casa Tomada se manifiesta únicamente como ruidos imprecisos y sordos, ahogados susurros. Es decir, como diría la Iseca, el peronismo como lo prediscursivo. Ah, lindo eso. Buena idea, digo, ya que nos cuesta tanto definir el peronismo, esto es más fácil. No lo podemos definir porque el peronismo es prediscursivo. No, en realidad lo podemos definir, interpretar, analizar, comprender, etcétera, etcétera, pero no en el sentido de inscribir al peronismo en discursos previos, ¿no? Porque el peronismo es un discurso que se funda a sí mismo. No habría discursos previos que nos permitieran interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, el viejo asunto sobre el cual cabalga sistemáticamente un tipo como Sebrelli o un tipo como Fernando Iglesias, que es el Sebrelli del siglo XXI, esa cosa del peronismo como fascismo, por ejemplo. No, esto sería equivocado, porque eso sería inscribir al peronismo en discursos previos. El peronismo tiene discursos previos, tampoco vamos a estar inventando la pólvora, pero no son esos discursos previos, sino que el peronismo es una instancia que se funda a sí misma y sobre él se puede proponer interpretación. Más interesante todavía, para seguir pensando en torno del peronismo a través de los textos de Cortázar, es otro cuento famosísimo que todos ustedes deben conocer y que si no lo tienen en la bibliografía optativa, complementaria, llámenle como quieran, que es Las Puertas del Cielo, ¿no? Las Puertas del Cielo, otro cuento del libro Bestiario del cual ya hablamos, este libro organizado por la presencia del peronismo. El peronismo funciona como un continuo fuera de campo, para usar una metáfora cinematográfica, ya que metemos tanto el cine, ¿no? El peronismo en Bestiario, en Cortázar, es un fuera de campo, es decir, no está dentro del texto, no está dentro del encuadre, pero está, no les quepa ninguna duda. En La Puerta del Cielo eso es clarísimo, ¿no? La Puerta del Cielo, lo recordarán, es la historia contada por un abogado, Marcelo Ardoy, que se hace amigo de una pareja, Mauro y Celina, a los cuales va acompañando. Celina muere al poco tiempo por tuberculosis, y él entonces va a acompañar a Mauro en su dolor, ¿no? Porque se ha hecho más o menos amigo, y en la escena crucial del texto lo va a acompañar a una milonga, al Santa Fe Palace. Es muy interesante el cuento por muchísimas razones, un cuento brillante, magnífico. Uno diría que la primera etapa de los cuentos de Cortázar son uno mejor que el otro. Este es realmente de los mejores. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el punto de vista? Más que la actitud. El punto de vista es
el punto de vista del tipo que está afuera, que pertenece a la burguesía, en tanto que es intelectual, letrado, abogado, es el que escribe, es el que narra, es decir, es el que maneja el lugar de enunciación, ¿no? Es el que va a ver a esta pareja desarrollar su vida, luego a Mauro sobrevivir a Celina, la va a ver y además los va a anotar, esto es, los va a investigar. La figura es, lo que el enunciado repetido es para una ficha. Todo el tiempo está hablando de las fichas que está llevando, que está levantando. Es una especie de etnógrafo, inclusive dice Ricardo Piglia, una especie de entomólogo, es decir, el tipo que investiga la vida de los insectos, ¿no? Que le falta cazarlo a Mauro y pincharlo con un alfiler en un telgopor, ¿no? Para tenerlo ahí clasificado. Él va acompañando como etnógrafo, entomólogo, la vida de estos sujetos. Es una especie de estudiante de comunicación que va a las bailantas y cuando sale de las bailantas, que va a las bailantas a ver si se levanta algo y cuando sale toma un par de notas y es una monografía final para alguna materia, ¿no? En más de una ocasión, insisto, dice para una ficha, por ejemplo, para una ficha, estudiar siguiendo a Ortega los contactos del hombre, del pueblo y la técnica. Ahí donde se creería un choque, hay en cambio asimilación violenta y aprovechamiento. Mauro hablaba de refrigeración o de superheterodinos con la suficiencia porteña que cree que todo le es debido. El tipo observa. El tipo observa y esa posición de observación, es decir, fuera, maneja la enunciación, pero no solamente se puede observar aquello que ocurre fuera de su enunciación. Se ratifica, se radicaliza en este otro fragmento del texto. Ni yendo juntos a los bailes populares, al box, hasta al fútbol, Mauro jugó años atrás en Racing, o mateando hasta tarde en la cocina, ¿no? Hay una serie de situaciones cotidianas en las cuales él los puede acompañar, puede compartir esa serie de espacios, pero no puede penetrarlos, no puede adueñarse de ellos. Termina ese párrafo, hasta el comienzo del texto, con esta frase perfecta. Íbamos juntos a los bailes y yo los miraba vivir. Vivir es esta serie de prácticas populares, espacios populares, a los que el observador, este letrado, burgués, etnógrafo, estudiante de comunicación, no puede penetrar, no puede entrar ahí. Puede verlo, pero no puede entrar a eso. Esto remata en uno de los largos párrafos que está hacia el final del texto, en la cual dice más o menos lo siguiente, dice, va el Santa Fe Palace con Mauro, en mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace, ¿sí? Una especie de infierno, el infierno es sus círculos, un infierno de parque japonés a 2.50 la entrada y damas 0.50, es una especie de damas gratis, ¿no? Compartimientos mal aislados, especie de patios cubiertos sucesivos donde el primero es una típica, en el segundo una característica, en el tercero una norteña con cantores y malambo, puestos en un pasaje intermedio, yo Virgilio, anote lo de Virgilio, saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Virgilio fue el famoso poeta romano que escribe la Eneida, en la cual se produce el primer descenso a los infiernos de la literatura occidental. Eneas desciende al infierno, así lo narra Virgilio, y luego, siglos después, en la famosa Divina Comedia de Dante Alighieri, el Dante va a descender a los infiernos guiado por Virgilio. Por eso yo Virgilio es el guía moderno, digamos, del descenso del hombre a los infiernos. Y eso del descenso a los infiernos está hablando de meterse en un baile popular como un descenso a los infiernos. Pónganle un asterisco, márquenlo al resaltador. Descenso a los infiernos. Porque volveremos sobre eso cuando hablemos de Gilda. Decía entonces, desciende a los infiernos y ahí se encuentra con los monstruos y ahí produce el texto posiblemente más gorila de la historia de la literatura argentina. Años después Cortázar diría, ese cuento es un cuento de antiperonista blanco. Hay mucho más que eso, mi amor. Es mucho más que eso. Es un texto desmesuradamente gorila y al mismo tiempo un texto fascinante. Fascinante porque nos habla de una posición, nuevamente insisto, de observador que ve el mundo popular y que no lo puede comprender, no lo puede entender, pero al mismo tiempo trata desesperadamente de entenderlo. Me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos y que no sé de otra en donde se den tantos juntos. Asoman con las 11 de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos, las mujeres casi enanas y achinadas,
los tipos como javaneses o mocovíes, apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosa, las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas, peinados duros y difíciles de los que les queda el cansancio y el orgullo. A ellos les da hora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados sin nada que ver con la cara brutal más abajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre finas cinturas. Se reconocen y se admiran en silencio sin darlo a entender. Es su baile ese encuentro, la noche de color. Para una ficha, ¿de dónde salen? ¿Qué profesiones los disimulan de día? ¿Qué oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan? Van a eso. Los monstruos se enlazan con grave acatamiento, pieza tras pieza giran despaciosos sin hablar, muchos con los ojos cerrados, gozando al fin la paridad, la completación. Se recobran en los intervalos, en las mesas son jactanciosos y las mujeres hablan chillando para que las miren, entonces los machos se ponen más torvos y yo he visto volar un sopapo y darle vuelta a la cara y la mitad del peinado a una china visca vestida de blanco que bebía anís. Además está el olor. No se concibe a los monstruos sin ese olor a talco mojado contra la piel, a fruta pasada. Uno sospecha los lavajes presurosos, el trapo húmedo por la cara y los sobacos. Después lo importante, lociones, rímer, el polvo en la cara de todas ellas, una costra blancuzca y detrás las placas pardas trasluciendo. También se oxigenan. Las negras levantan mazorcas rígidas sobre la tierra espesa de la cara, hasta se estudian gestos de rubia, vestidos verdes. Se convencen de su transformación y desdeñan condescendientes a las otras que defienden su color. Y en medio de todo ese infierno de monstruos, claramente, de gronchos y de gronchas, ¿no es cierto? De golpe aparece Selina. De golpe aparece Selina bailando, aparece Selina perdida en la dicha que le da bailar. Aparece, claramente, el fantasma de Selina. Selina estaba muerta. Selina aparece escuchando este tango que estamos escuchando ahora, tanto. Aparece Selina en este tango, dice Cortázar, tanto como fuiste mío, como dice la letra, curiosa la crepitación que le daba el parlante a la voz de Anita, otra vez los bailarines se movilizaban, y Selina, que estaba sobre la derecha saliendo del humo y girando obediente a la presión de su compañero, quedó un momento de perfil a mí, después de espaldas, el otro perfil y alzó la cara para oír la música. La felicidad la transformaba de un modo atroz. Yo no hubiese podido tolerar a Selina como la veía en ese momento y en ese tango. Me quedó inteligencia para medir la devastación de su felicidad, su cara arrobada y estúpido en el paraíso al fin logrado. Nada la ataba ahora en su cielo solo de ella, se daba con toda la piel a la dicha y entraba otra vez en el orden donde Mauro no podía seguirla. Era su duro cielo conquistado, su tango vuelto a tocar para ella solo y sus iguales, hasta el aplauso de vidrios rotos que cerró el refrán de Anita, Selina de espaldas, Selina de perfil, otras parejas contra ella y el humo. ¿Te fijaste?, dijo Mauro, ¿te fijaste cómo se parecía? Y sale disparado Mauro a buscar a Selina, por supuesto no la puede encontrar, porque Selina lo que tiene son las puertas del cielo, boludo. Tiene las puertas del cielo. Selina va y viene del paraíso a la tierra y de la tierra al paraíso, porque claramente está en el paraíso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Solamente a través de la dicha de la danza, a través del placer de la danza. Esa es la llave del cielo que tiene Selina. Que no la tiene Mauro, porque Mauro es un mediador. Mauro, dice por ahí en el texto, Mauro es el orillero de rasgos italianos. No es un morocho. La morocha es Selina. Selina es una negrita, es una monstruo, es una más de esas que se levantan, como era, mazorcas, rubias y vestidos verdes. Es una más. Selina es una más. Mauro no pertenece. Y Marcelo, por supuesto, no pertenece ni a palo. Marcelo es el que mira y registra todo. Pero lo cierto es que
El narrador se da cuenta de esto. Ahí hay algo, loco. Ahí hay algo. Esta chinita tiene la puerta del cielo, va y viene del paraíso como se le canta el reverendo culo, simplemente por el placer de la danza. Una colega argentina contemporánea a mí, Marta Saviliano, en un texto muy lindo, tiene un libro magnífico que se llama Tango, Antropología de la Pasión, dice en un texto muy lindo sobre este cuento en particular, dice así, como lo pueden leer: en una tentativa de consolar a Mauro por su pérdida irremediable, el doctor Ardoy arrastra a Mauro, y a ustedes y a mí, para el mundo de la milonga, el Santa Fe Palace. Eventualmente nosotros, los lectores, tendremos una visión de lo que al menos para las Serinas y los Mauros son las puertas del cielo. Pero nosotros, como el doctor Ardoy, como extraños, apenas observaremos con dificultad la política del placer sin vivir ese mismo placer. ¿Se entiende la diferencia? Sí, nosotros somos los extraños, los que no estamos invitados a esa fiesta del goce popular. Vamos a ver la política del placer, escribiremos textos sobre la política del placer, daremos clases sobre la política del placer, pero no tenemos las llaves de la puerta del cielo que nos permitan acceder a ese placer. Y todo esto en el cuento de un gorila, según Feynman. No jodamos. Evidentemente hay en ese gorila una percepción descomunal, un gran oído y una gran capacidad de interpretación que dice, acá hay algo, y no termino de entender qué. Del otro lado, ese lugar al cual yo no puedo llegar, está el placer mismo. Yo puedo hablar de la política del placer, pero el placer está del otro lado.